Hola gente, ¿cómo están? Ganó Newell's, ganó la Lepra 2-0 ante Huracán en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa y tenemos que hablar qué fue lo que nos dejó este triunfazo del conjunto de Logro Fabiani ante el equipo de Frank Darío Kudelka. Un globo de Parque de los Patricios que, recordemos, hacía 15 partidos que no conocía lo que era la derrota, sumado torneo local, Copa Argentina y Copa Sudamericana, que venía el Coloso búsqueda de los 3 puntos y mejorar su posición para lo que sería el posible cruce de los playoffs que se están viniendo en pocos partidos. Pero lo tenías al conjunto de Logro Fabiani, un equipo de la Lepra que hacía 2 partidos que no conocía lo que era el triunfo. Venía de empatar con Unión la semana pasada, venía de empatar el anterior partido de local contra Argentinos Juniors, demostrando una pálida imagen en los 2 partidos anteriores, en lo que había convertido a Keylor Navas en la figura de ambos cotejos. Pero en esta ocasión, Keylor fue básicamente un espectador más de lo que había sido el encuentro, porque se destacó el aspecto defensivo de Newell's nuevamente. Muy buen trabajo de la línea de fondo de la Lepra. Cuesta y Lolo muy firmes, muy seguros a la hora de cortar, ya sea desde el juego aéreo, como la pelota que venían al ras del piso, vulnerándolo a Sequeira, que estaba jugando en ese momento como centro delantero. Lo mismo pasaba en los costados con Alanís y Walter Massanti, destacando muy bien lo que era el trabajo tanto de Montero por derecha como Angelo Martino por izquierda, y destacándolo un poco más a Martino, no solo en el aspecto defensivo, sino también a la hora de sumarse al ataque. Huracán tenía más la pelota, pasaba por los pies del Colo Gil, que jugaba entre medio de los centrales, siendo la primera opción de salida. Pasaba lo mismo con el propio Matko Mijevic, que volvía al Coloso de un muy buen presente en el globo, haciendo goles tanto en torneo local como en Copa Sudamericana, teniendo un muy buen despliegue y en un esquema que lo beneficia, y eso hay que destacar en ese sentido el trabajo de Kudelka a la hora de buscar jugadores de media punta hacia adelante peligrosos, pero que no tuvo bastante injerencia, ya sea tratando de conectar con los delanteros, tratando de buscar remate de afuera del área, porque la tarea de Jacob en el aspecto del trabajo del medio campo, a la hora de cortar, a la hora de disputar pelotas divididas, lo hizo muy bien y que para mi gusto fue una de las figuras del partido en todo lo que había sido el partido en alrededor de esos 90 minutos de juego. No había jugadas de peligro claras y concretas, tenías aproximaciones, Huracán no era peligroso, el mismo pasaba con Newell's en ese momento, que era replegarse, tratar de jugar de contra, y cada vez que recuperaba la pelota en ese sentido, se destacaba mucho la presión que ejercía Huracán para evitar que Newell's pudiese generar jugadas de peligro o que siquiera iniciase en ese momento de las jugadas, porque cada vez que la pelota pasaba por los pies de Manega, tenía 2 jugadores de Huracán tratando de presionar y evitar que Ever sea el armador y que inicie las jugadas de ataque de Newell's. Pero pasados los primeros 25 minutos del primer tiempo, tuviste la primera jugada de peligro concreta del partido, en donde Montero, la primera vez que tiene un centro como a la gente, y encima de zurda, a la cabeza de Cocolizo González, que estaba solo adentro del área para definir de cabeza, y la pelota la terminando ejecutando a cualquier parte, y Newell se perdía lo que había sido la chance más clara de gol en ese momento. Flojo lo de Cocolizo hasta el momento, flojo en lo que es a la hora de generar peligro en el área rival. Se destaca lo que es la tarea del sacrificio, presionar a la salida, ya sea de los arqueros, de los defensores rivales, pero a la hora de querer hacer goles siempre se nubla, nunca le quedó una clara tampoco, pero en esta ocasión sí y no pudo concretar. Transcurrían los minutos, ambos equipos tuvieron que ser valientes obligadas. Kudelka tuvo que hacer 2 cambios, una salida de Pereira que había salido por lesión, lo mismo para otro de los jugadores del conjunto del Globo, se había agotado 2 ventanas. Newell tenía que lo mismo, hacía sus cambios con la salida de Silvetti, que ya está vendido.
a un grupo inversor. No se sabe cuál va a ser el destino, si Estados Unidos o Italia, pero que en ese sentido, en el ataque no gravitó mucho, tuvo un remate que terminó rebotando en un defensor. Lo mismo para Herrera, que en esos momentos estaba jugando por derecha, cosa que se lo notaba bastante incómodo. En una ocasión, al principio del partido, así a los primeros 5 minutos, tuvo una en la que se tardó mucho en acomodar porque es bastante zurdo y se lo terminaron estirpando la pelota de los pies y salvándose Huracán. Pero llegaba la acción del primer gol, pasado los 40 minutos de partido, en donde recupera la pelota Newell en la mitad de la cancha, sale jugando Vanega, lo agarraste muy mal parado y desconcentrado a Huracán en ese momento, sale rápido la contra con Maroni, que hacen 2-1 ahí con Vanega, tira el centro al medio, Maroni para Valentino Acuña, que había ingresado en lugar del lesionado Silvetti. Muy buen el ingreso, bien el cambio y la lectura del logro del partido y de lo que te pedía en ese momento las acciones de partido. Define de primera, nada que hacer para Galíndez, que hasta ese momento yo hacía también un espectador como Keylor Navas, pero a la hora de intervenir no tuvo nada que hacer en ese sentido. Y Newell se ponía 1-0 arriba para la vida del oro, para la vida de los jugadores y el cuerpo técnico en el banco de suplentes y de los 4 costados del Coloso del Parque, celebrando lo que era este triunfo parcial en ese momento, porque te metías a tiro nuevamente de clasificación, encima de la serie de resultados que se habían dado en la semana, en la semana de los partidos que transcurrieron en esta fecha número 15, te ponías 1-0 arriba. Pero ahí tenemos que volver otra vez a las actuaciones del árbitro porque son unos impresentables. 5 minutos entre Tello y el árbitro que estaba en el VAR para dirimir la jugada y una en la repetición de la televisación del encuentro veía cómo Maroni estaba prácticamente 1 metro adelantado, habilitado cuando tiró el pase de gol para Acuña. En serio, viejo, 5 minutos tenés que demorar para ver una jugada en ese sentido. Son unos hijos de puta en ese sentido los árbitros, porque después vamos a hablar más de Tello al final del video. Pero Newell se ponía 1-0 arriba, todo estaba bien en ese sentido, pero Kudelka metía variantes, ingresaba Guanchope Ávila, ingresaba Ursi, salía Alanis y Masanti, que no habían gravitado en todo el primer tiempo, y empezó a generar situaciones de Huracán, no tan peligrosas como para que interviniese Keylor Navas, pero empezaba a encontrar espacios, empezaba a ser más vertical a la hora de jugar, y Newell se estaba replegando mucho en el fondo a la hora de querer iniciar la jugada de contragolpe, que le empezó a costar más en la segunda mitad, una que otra proyección, pero que no terminaba en nada concreto, alguna que otra pelota parada que querías aprovechar, pero que terminabas desperdiciando. Lo mismo pasaba con Huracán, con los corners, que ejecutaba el Colo Gil, pero siempre o eran a ras del piso o la terminaba despejando Víctor Cuesta como primer defensor. Transcurría el tiempo, el Ogro metía variantes, metía recambio, salía Vanega, salía Herrera, ingresaban Sotelo, ingresaba Juan Ignacio Méndez para tratar de ser una rueda de auxilio para el propio Tomás Jacob en ese sentido. Lo mismo el ingreso de Tavares en defensa, lo mismo para Salcedo, y ahí ya estaba armando la línea de 5, tratando de meter todo el colectivo atrás y proteger los espacios que podías generar. Y pasaban los minutos, tenía complicaciones en ese sentido Newell, tampoco inquietaba tanto el arco del conjunto del Parque de los Patricios, pero por sobre el final de la segunda mitad, Jacob gana una falta muy bien en ese sentido, tira el centro el ejecutante, que en esa ocasión fue Sotelo, cuando el Ogro en ese momento vio cómo ejecutó la pelota, se dio vuelta, decía no lo puedo creer, pero después la pelota cayó a la cabeza de Angelo Martino, que cabecea atrás para que ingresara solo Lolo,
que define de zurda entre las piernas del defensor. Lo mismo para el arquero Galíndez y ponía el 2-0, dándole un mazazo terrible para lo que era las aspiraciones de Huracán de tratar y de llegar al empate, para la algarabía nuevamente de todo el mundo presente en el Coloso del Parque, y la cosa empezaba a mejorar en ese sentido. Pero no pasó ni 3 minutos de esa acción que Tello le expulsa a Lolo a instancia del VAR por un manotazo, un golpe a la cara de un defensor de Huracán, que cuando uno veía desde la televisación las imágenes que pasaban desde el VAR, tenía 3 cámaras que parecía que lo estabas viendo con un largavista, estabas viendo con binoculares, porque, hijo, no se veía nada. ¿Alguien vio el golpe de Lolo al jugador de Huracán? Yo no lo vi. Y encima que en la imagen veías que Tello estaba más cerca de la jugada en vivo y en directo, va al VAR para buscar una alternativa supuestamente, pero no pasó nada. No lo vimos nosotros, no lo vio él que estaba a 1 metro, y del VAR menos. Se veía básicamente todo pixelado en la visualización de esa jugada concreta en sí, y lo termina expulsando a Lolo en ese sentido. Era una cosa de loco, ¿no? Era una cosa que no podías creer, porque la semana pasada tenía una jugada bastante clara en donde Domina le mete una patada terrible, un planchazo a la rodilla de Vanega y no pasó nada, y ahora en una jugada en donde no se ve un carajo, lo termina hinchando a Lolo y que se pierde el partido con Huracán. Y encima ahí Fabián le dijo, basta, me cansé, salió a hablar, se calentó, encima le aplaudió al árbitro, bien, voto perfecto, todo legal, anda la concha de tu hermana, poco más le iba a decir, y lo terminó expulsando al Oro, y se tuvo que ir al vestuario también con Lolo, pero es entendible, porque ya te calienta varias situaciones que se vienen repitiendo, en jugadas en donde te están inclinando la balanza, y vos todo el esfuerzo que haces se te puede ir a la mierda por una jugada aislada. Pero Newell terminó ganando el partido, sacó un escollo difícil adelante, lo ganó bien. Hay que trabajar también en el aspecto del ataque. O sea, hizo muy bien lo que es la defensa, lo que es la pelota parada, pero los delanteros lo tienen que meter viejo. Eso también hay que recalcarlo. Se mete en la definición por el último lugar en los playoffs. Ahora ni tiene tiempo de descanso porque ya tiene que entrenar, tiene que viajar, porque ya el viernes tiene que jugar. Jugó martes, viernes, tiene menos de 72 horas de descanso, a diferencia del resto de los rivales que van a disputar por el mismo puesto. Pero así es la cosa, esto del fútbol argentino, Chiqui Tapia conducción, así estamos, viejo. Pero bueno, yo les pido que se suscriban, que le den pulgar para arriba nuevamente a cada uno de los videos, para que la comunidad siga creciendo y estemos más cerca aún de llegar a los primeros 1000 suscriptores, que es el primer objetivo que me planteé cuando inicié esto. Y así que vamos por más, vamos que estamos cada vez más cerca. Yo por mi parte me estoy retirando y nos estaremos encontrando en el próximo encuentro.